5, 4, 3, 2, 1. Hola, hola, buenas tardes, soy Sebastián Izquierdo, esto es Capitalismo Revolucionario. Buenos días, debería decir allá en Miami. Estamos con Alex González, que me sorprendió al público chileno un muy buen video sobre el Papa Francisco I. Y claro, él tiene mucha audiencia ya en los Estados Unidos, de habla hispana, la gente de habla hispana. Vamos a conversar sobre varios temas, como es el título, vamos a conversar de socialismo, vamos a conversar de Donald Trump, vamos a conversar de Chile, de Venezuela, de Cuba, y de las políticas, ¿no es cierto?, que nos interesa a nosotros los hispanoamericanos, ¿no es cierto?, que es este continente en el que habitamos, que está tan lleno de gente que quiere destruirlo y que quiere tenernos esclavizados y pasando hambre y miseria. Así que voy a darle la palabra, bueno, a Alex, y que nos cuente también de la contingencia que se come todo, porque ayer este testigo de Donald Trump. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Qué opinas del testigo? Bueno, primero, Sebastián, bueno, agradecerte la invitación, ¿no? Me has invitado, has tenido la amabilidad de invitarme a tu programa y permitirme invadir tu espacio, ¿no? Primero te agradezco eso, ¿no? Bueno, sobre el tema de Donald Trump es un tema complejo porque Donald Trump no es un político de carrera, ¿no? Donald Trump no es un político de carrera, y eso como que pudiéramos decir, ha confundido un poco a la clase política norteamericana, y la ha confundido por varias razones. En primer lugar, porque Trump no es demócrata y no es republicano. Es decir, si nosotros pudiéramos encasillar a Trump en un grupo político, en una corriente política, nos perdemos totalmente, porque Donald Trump tiene un discurso totalmente diferente a los demócratas y a los republicanos, ¿no? Muchos conservadores, por supuesto, detestan a Trump, y muchos demócratas detestan a Trump. Trump viene a estar como, veo a Trump más bien como un americanista y no como un político, ¿no? Y americanista en el mejor sentido de la palabra, porque su ambición, como bien dice su lema de campaña, es Make America Great Again, hacer América grande otra vez. Y precisamente lo que ha hecho Trump es buscar todas aquellas cosas que hicieron grande a América. Por ejemplo, un fuerte sector productivo, un fuerte sector económico, un fuerte sector financiero, un fuerte sector militar, y coger todas esas cosas que hicieron grande a América en la primera mitad del siglo XX y pues pudiéramos decirle, darle un reboot, darle un nuevo auge, darle un nuevo aire a ese espíritu americano que es el que hizo grande a América en la primera mitad del siglo XX. Entonces, con ese discurso, Donald Trump logró conquistar gran parte del electorado norteamericano, y bueno, pues gracias a ese discurso ni demócrata ni republicano, sino más bien americanista, pues él logró conseguir la presidencia de los Estados Unidos. Entonces Donald Trump se ha convertido, más que en un político, se ha convertido en un símbolo, ¿no? Un símbolo para todos aquellos que han visto cómo América se está despedazando. Bueno, tenemos 75,000 industrias en toda la franja este de Estados Unidos que se han ido del país. Eso representa miles de empleos. Estados Unidos ya no produce nada, se ha convertido en un país de servicios, no un país productor. Ya nada dice Made in USA, ya nada se produce aquí en este país. Eso le molesta mucho a la clase obrera, porque la clase obrera se ve desempleada, ¿no? Hay un desempleo real de cerca del 25 al 30%, se estima. Hay sectores, por ejemplo, como el sector hispano, que es mucho más alto, y en el sector afroamericano, que es muchísimo más alto aún, cerca de la mitad de los afroamericanos en Estados Unidos. Entonces, por un lado tienes el empleo, por otro lado tienes el paupérrimo valor financiero que está teniendo el dólar en los últimos 20, 30 años. Tienes, por ejemplo, el sector productivo, como te dije, que se ha ido del país, principalmente para China y para México. Otros países, pero bueno, son los dos más importantes. Tienes un país, por ejemplo, que ya no es líder en muchas cosas. En otros países se han ido por delante de Estados Unidos, sobre todo en el sector de la educación, en el sector manufacturero, en el sector de la tecnología, en el sector de lo que es las comunicaciones. Y entonces eso a muchos norteamericanos los ha lastimado. ¿Por qué? Porque muchos de los progresos de otros países está basado precisamente en descubrimientos tecnológicos y avances tecnológicos que nacieron en Estados Unidos y que desafortunadamente otras naciones han tomado ventaja y se han tomado la delantera, ¿no? En campos que supuestamente, que casi siempre Estados Unidos tenía el número uno, ¿no? A nivel mundial. Y entonces Donald Trump viene con este mensaje directo
al obrero norteamericano, ¿no? Al obrero norteamericano que ve que el valor de su moneda cae, que el valor de sus propiedades cae, que el país ya no es fuerte, que el ejército está mermado, que prácticamente están asistiendo a la muerte de un imperio, ¿no? Un imperio. Entonces ven el imperio morir y la única forma que tenía Estados Unidos de recuperar ese carácter, esa fortaleza, es a través de la persona de Donald J. Trump. Entonces, no es Donald Trump, es una idea, es una mentalidad. Y la otra cosa que tiene Donald Trump es que Donald Trump vino a ser la única opción que tenían los norteamericanos promedios de detener la hemorragia socialista que ha estado invadiendo la clase política norteamericana en los últimos 40, 45 años. Entonces, tienes a Bernie Sanders, un comunista franco, como comunista de libros, marxista-leninista. Tienes a Hillary Clinton, que es otra socialista, socialdemócrata, socialista light, y tenías a varios candidatos republicanos que iban por el mismo camino, ¿no? Del socialismo del estatismo, ¿no? Como por ejemplo Jeb Bush y 2 o 3 más ahí que no son tan trascendentales. Por ejemplo, a Rand Paul. Rand Paul no era socialista. Rand Paul. ¿Quién? Rand Paul, por ejemplo. No, Ron Paul es libertario. Ron Paul es libertario. Él es hijo del famoso Ron Paul. Y Rand Paul, pero ¿qué pasa? Que el problema es que Rand Paul, que es médico de profesión, al igual que el padre, no supo conectar con las bases del país. Entonces, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, el Partido Libertario, que debería ser un partido de vanguardia, no lo es. Cuando, por ejemplo, tú ves la convención libertaria en Estados Unidos, eso fue una burla, ¿no? Eso fue una burla. El candidato libertario también fue una burla, ¿no? Entonces, no había el Partido Libertario, que en realidad yo me identifico más con el Partido Libertario, con el Partido Republicano, no tiene esa fortaleza. ¿Por qué? Porque no se han dedicado a construir, ¿no? Y también hay un problema en el sistema político norteamericano, y es que el sistema político norteamericano está diseñado para 2 partidos, demócrata o republicano. Entonces, esas cosas conspiraron contra el triunfo del movimiento libertario en Estados Unidos, pero en realidad el movimiento libertario, si tuviera una buenas figuras, si tuviera un mensaje más claro, si tuviera un mensaje más directo, por ejemplo, al obrero y a la clase media norteamericana, estoy seguro que tuviera mucho más éxito. Eso quería ir porque Peter Schiff, ¿conoces a Peter Schiff? ¿A Peter Schiff lo conoces? ¿A quién? Peter Schiff es un millonario que es libertario. Él fue el que predijo la crisis del año 2008, la subprime, y que los del banco, los de la Reserva Federal, en el CNN hay un video muy chistoso porque salen riéndose, les dice el mercado de las casas se va a caer, va a haber un crán, y eso faltan un par de meses nomás, y de hecho pasó en un par de meses, reventó hubo la burbuja. Y los de la Reserva Federal se reían de él, decían, pero ¿cómo está diciendo eso? La economía está mejor que nunca, y él decía, va a reventar, y se reían. Sí, bueno, en realidad, ¿qué pasa con... Sí. Déjame tocar este punto, porque él es libertario y él tiene este video donde él le explica está en una audiencia del Congreso, y le está explicando a los demás congresistas, él no es congresista, él es un empresario, pero va como de experto a opinar sobre finanzas y esas cosas, y le explica que en realidad no es que el trabajo barato haga que las industrias se hayan ido a otros países. Lo que él explica es que, por ejemplo, la Ford en los años 20, 30, 40 pagaba el equivalente actual a $20,000 mensuales. Y que lo que sucede en sueldo, y que lo que sucede es que los impuestos eran mucho más bajos y las regulaciones no existían y por lo tanto el mercado era más dinámico. Que en realidad no se trata de que no es cierto que los extranjeros nos hayan quitado los trabajos porque cobran más barato en China, sino que el gobierno norteamericano tiene unos impuestos que hacen que las empresas se quieran ir. ¿Qué opinas tú de eso? Cierto. El problema de la economía norteamericana es que la economía norteamericana viene en declive. En primer lugar, cuando a principios de 1900 se creó el IRS, el Internal Revenue Service, ¿no? Que el IRS lo que ha hecho es utilizar el poder el poder del Estado, es decir, utilizar la violencia para quitarte de tu salario, para quitarte de tu bolsillo, el dinero que es tuyo y producto de tu trabajo, ¿no?
Entonces, con el IRS, con el Internal Revenue Service, que viene siendo como el que cobra los impuestos, ¿no? El cobrador de impuestos, lo que hizo fue destruir la economía de la clase media, del law abiding citizen, el trabajador normal. Porque ¿qué pasa? Que del IRS escapan los sectores del mercado negro, los que cobran por la izquierda, los que no tienen un trabajo, pudiéramos decir, oficial, sino que, por ejemplo, hay gente parqueador que gana dinero parqueando, o por ejemplo, usted es una bailadora, una bailarina exótica, erótica, y entonces pues a usted le pagan y usted no paga impuestos sobre ese dinero que le recibe usted en efectivo, ¿no? El dinero, el que paga impuestos es el que tiene un centro de trabajo, el que tiene un empleo, y el empleador a la hora de declarar los impuestos declara cuánto te pago a ti. Y entonces el gobierno utiliza la violencia y la fuerza del Estado para meter la mano en tu bolsillo y quitarte tu dinero. Ese fue el primer gran problema, el IRS, el Internal Revenue Service. El otro problema grave para la economía norteamericana vino con la Segunda Guerra Mundial. Hasta la Segunda Guerra Mundial, el valor del dólar estaba precisamente equiparado al oro, ¿no? Usted tenía un dólar en la mano, usted tenía, no recuerdo exactamente cuántos gramos de oro en la mano. Eso era dinero real, dinero físico, dinero intercambiable, había un patrón oro. ¿Qué pasa? Que con la Segunda Guerra Mundial la onza se de oro, comenzó a producir. la onza de oro valía exactamente $20.17. Eso era la onza. Una onza de oro, algo de $20.17. Ese era el cambio. Oh, perfecto, que tú tengas el dato. No, ese dato es importante. Entonces, ¿qué pasa? Que en la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos comenzó a producir aviones, tanques de guerra y empezó a financiar toda la guerra esta, que fue un gasto de dinero enorme, la Reserva Federal, es decir, el gobierno norteamericano empezó a imprimir billetes, ¿no? Entonces, los franceses, que fueron junto con los alemanes y los italianos, los primeros que se dieron cuenta de que había más circulante que oro. Decía, bueno, no es posible que Estados Unidos tenga tanto oro, es imposible. Entonces, entre Francia, Inglaterra y otros países europeos, comenzaron a cambiar el dólar que tenían en la mano por oro, porque era lo mismo, ¿no? El dólar era el oro, ¿no? Y entonces, hubo un momento que el gobierno norteamericano tuvo que parar eso. ¿Por qué? Porque se estaba quedando sin oro, había mucho más billete que oro. Entonces, ¿qué hizo? Cambió el patrón del valor de la moneda, el Producto Interno Bruto y el valor de la producción. ¿Qué pasa? Que eso le da a la moneda no un valor real, sino un valor psicológico. Ahora, por ejemplo, en Nigeria se alzan unos rebeldes por allá y el petróleo le pasa no sé qué cosa, y tú ves cómo enseguida los mercados se desestabilizan. ¿Por qué? Porque hay un gran factor psicológico detrás del valor del dólar norteamericano. Y entonces eso no favorece a nadie. Eso a quien único favorece, sí. Quería tocar eso porque cuando dice, claro, el valor del dinero entonces se respalda en el PIB, se respalda en la producción total del país, pero eso no lo inventaron los norteamericanos, lo inventaron los nazis. Sí, pero en Estados Unidos no se había dado ese fenómeno. En Estados Unidos no se había dado ese fenómeno. En Estados Unidos se hace ese fenómeno después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por ejemplo, para el norteamericano que estaba acostumbrado a una estabilidad económica, a una fortaleza económica, el dólar se convirtió en la moneda mundial por excelencia. Al norteamericano promedio, esa situación no le conviene. ¿Por qué? Porque el valor de su trabajo, porque el dinero es el valor de tu trabajo, ¿no? Si tú trabajas, por ejemplo, por $100 al mes, hoy con $100 tú puedes comprar ciertas cosas, pero el mes que viene con esos $100 tú no puedes comprar eso que tú comprabas hace un mes. ¿Por qué? Porque el valor de la moneda fluctúa de acuerdo a muchos elementos. Está el mercado, está Wall Street, está la bolsa, están los factores psicológicos, está el Producto Interno Bruto, que por cierto, el Producto Interno Bruto en Estados Unidos por los últimos años es paupérrimo, de un 1 algo por ciento, ni siquiera llega al 2%, cuando para poder mantener la economía estable, poder hablar de un crecimiento de la economía, por lo menos tiene que tener un 3.5%, y Estados Unidos hace años que no llega al 3.5%. Entonces, para el obrero norteamericano, eso es un problema. IRS y el valor subjetivo de la moneda. Y por supuesto, la cosa esta que se llama Reserva Federal,
que ni es reserva, ni es federal, porque ahí no hay dinero guardado, ni tampoco es del gobierno, son 10 bancos privados, 10 grandes bancos que están manejando psicológicamente todo el valor de la moneda y están jugando con el esfuerzo y el trabajo del norteamericano promedio. Y todo eso responde a una agenda bien establecida, bien coordinada, que no nace aquí en Estados Unidos, sino a fuerzas globales que están hundiendo la economía norteamericana, pero a una velocidad increíble, a la velocidad de la luz. Y entonces eso al norteamericano promedio no le gusta. Eso al norteamericano promedio no le gusta. Y lo que tenemos aquí con Donald J. Trump es precisamente la insatisfacción de un gran sector del público norteamericano que ha visto el país desbaratarse delante de sus ojos. Y entonces la única opción que le ha quedado es precisamente votar por alguien que no representa a la clase política que ha metido al país en problemas, que es en este caso Donald J. Trump. Claro, yo quería hablar más de actualidad en el sentido de lo que está pasando ahora, los snowflakes y los social justice warriors y toda esta gente que está enfurecida y las protestas, cómo maltratan a la gente, la que pasó en UC Berkeley cuando trataron de quemaron el auditorio donde iba a hablar Milo Yiannopoulos, le pegaron a Gavin McInnes en Nueva York hace unos días, las reacciones que ha tenido la gente frente al vestido de esta cantante, todo eso, ¿es tan fuerte la tensión como la vemos desde afuera o en realidad es una exageración de los medios? ¿Hay tensión? No es una exageración, no es una exageración. El problema es el siguiente, el problema es que aquí en Estados Unidos, y hay yo no sé si tú has oído hablar de el fenómeno de los 100 monos, 100 monkeys, los 100 monos. No. Eso es un experimento psicológico, ¿no? Es una teoría que dice que si, por ejemplo, en Norteamérica, vamos a poner en África, un grupo de monos aprenden a utilizar una herramienta, automáticamente hay una conexión y dice que si un mono en África es capaz de hacer X actividad, un mono en Alaska es capaz de hacer esa misma actividad al mismo tiempo, ¿no? Y eso eso le dicen la teoría de los 100 monos, ¿no? De que lo que pasa en un lugar, aunque tú no lo creas, afecta a lo que pasa en otro lugar. Entonces, lo que estamos viendo en Estados Unidos no es un fenómeno propio de Estados Unidos, es un fenómeno global. Y es que se está creando a nivel mundial, eso no es en Estados Unidos, a nivel mundial, una clase dependiente, izquierdista, que se somete al Estado, es decir, estatista, y que tiene como bandera el socialismo, que el socialismo por los últimos 100 años ha sido lo mismo, es decir, no hay sorpresas, no hay cambio, es decir, desde el año 1917, hace 100 años exactamente, el socialismo ha sido el mismo, donde quiera, en Rusia, en Francia, en España, en Italia, en Latinoamérica, en Estados Unidos. También el discurso que están hablando antes el socialismo se trataba de los trabajadores contra los empresarios. Obviamente eso hoy en día se mantiene, pero han ampliado el discurso y hablan de los negros contra los blancos, los gays contra los heteros, las mujeres contra los hombres. No, el problema del socialismo es uno y es básico, ¿no? Y es que el socialismo se opone a todo menos a lo que ellos creen, ¿no? Entonces, el objetivo del comunismo, como está establecido en el marxismo, ¿no? O sea, cuando en Alemania en el siglo XVIII surgió la escuela histórico-crítica alemana, nacieron dos ideologías, ¿no? Nació el marxismo y nació la teología de la liberación. El marxismo es ateo y la teología de la liberación también es atea, pero ¿qué pasa? Que pretende secuestrar el vocabulario religioso, ¿no? Entonces, secuestrando el vocabulario religioso, ellos lograron convencer a muchísima gente, incluso dentro de la Iglesia Católica, para abrazar el marxismo. Es decir, que la teología de liberación es el marxismo, pero aplicado a nivel de la religión, ¿no? Entonces, ¿qué tú tienes aquí? Secuestro de las agendas. Por ejemplo, si en la sociedad, por ejemplo, ¿cómo son las sociedades clásicas? La sociedad clásica es patriarcal, ¿no? El padre de familia tiene la esposa, tiene 4 hijos, van a iglesia los domingos,
El hombre tiene un trabajo, va al trabajo por la mañana, termina el trabajo por la tarde, coge su salario, busca la comida a los hijos, alimenta a los hijos, nace, crece, se desarrolla y muere. No, esa es la sociedad clásica, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la sociedad socialista? Es todo lo contrario, porque el socialismo necesita el caos para sobrevivir. Entonces, ¿cómo tú puedes generar el caos en una sociedad patriarcal, conservadora, normal, donde la gente se acuesta a dormir a las 10 de la noche, se levanta a las 7 de la mañana, va a trabajar y alimenta a sus hijos? Bueno, tienes que destruir todos los valores, sobre los cuales están fundamentada esa sociedad. ¿Cuáles son los valores de esa sociedad? Los hijos, los niños, los bebés. En todos los países socialistas no es secreto para nadie que la vida de un bebé no existe, no sirve, eso no es vida, ¿no? El aborto es la herramienta número 1 de los socialistas para acabar con la población. Y eso es un plan bien definido, bien establecido por la agenda socialista. Es decir, ahí tienes los bebés. Tú quieres ver a un liberal, bueno, liberal en el sentido americano, ¿no? No en el sentido latinoamericano, porque en el sentido latinoamericano el liberal es capitalista. Quiero pasar un poquito ese tema. Es que es distinto ver el aborto, por ejemplo, en países como Estados Unidos o Inglaterra, donde las mujeres que quieren abortar son las que van y abortan. Es lo que pasa mucho en Cuba, donde ya no tienen personas, como por decirlo así, discapacitadas, ya no existe ninguna persona con síndrome de Down, ni nada de eso, porque las obligan a abortar cuando vienen con ese tipo de problemas, porque serían una carga para el Estado. Claro. Entonces el socialismo solamente se fundamenta en el aborto, que yo a grandes líneas no estoy tan en contra del aborto, pero sí se fundamenta en la obligación un poco de controlar la población a través de usar el aborto, usar la eugenesia también, la eutanasia, de tal manera de que el Estado les salga más barato y puedan seguir contratando burócratas. Al final es depredar al ser humano de su trabajo y de su riqueza a través también de la muerte, y a través no solo a través de la violencia, sino que a través incluso de la muerte, de la eugenesia, la eutanasia y el aborto forzado. No sé si está de acuerdo conmigo en esto. Sí, pero exactamente, el aborto es parte de esa limpieza étnica que pretenden hacer los socialistas, ¿no? Entonces, la izquierda en Estados Unidos es las que auspician el aborto, ¿no? ¿Por qué? Porque los de la derecha piensan que la vida comienza en la concepción, que la vida es sagrada y que la vida es un regalo de Dios y que nadie tiene derecho a quitarla, ¿no? Ahora, ¿dónde viene el problema? En que los socialistas pretenden destruir a los niños, es en primer lugar, a través del aborto. Pretenden destruir a la familia con el marxismo cultural, rompiendo los patrones familiares. ¿Cuántos sexos hay? 2, hembra y varón. No. Socialismo no, el izquierdismo no. El socialismo y el izquierdismo quiere romper con la biología, con la anatomía, con la naturaleza. Entonces te inventa 18 sexos, ¿no? El transgender, el binario, el bisexual, el trisexual, el cuatrisexual, el requetesexual, el recontrasexual, el asexual. Es decir, la sexualidad... En Canadá van en 82 géneros. Alabado. No, y todavía hay quien quiere reconocer también la transespecie, ¿no? Es decir, que ya no eres humano, sino que si te sientes que eres un perro, eres perro, ¿no? Entonces, sí. Lo que ellos no saben es que eso por mucha cirugía que tú te hagas, por muchos cambios que tú te hagas, aunque tú hoy amaneces y te dices, tú sabes que hoy me siento mujer, quiero ser mujer, nunca vas a ser mujer, porque a nivel cromosómico, a nivel genético, a nivel del ADN, tienes el sexo que tienes y punto, ¿no? Y eso no lo puedes cambiar. Bueno, entonces, los niños, el sexo, la religión, cero religión, cualquier religión menos las cristianas, porque te voy a poner un ejemplo. Aquí en Estados Unidos tú vas a una escuela pública y estás más expuesto al Islam que al cristianismo. Hasta ese punto ha llegado la izquierda, ¿no? El empleo, el trabajo, la iglesia, la estructura, el orden, la autoridad, la policía, el ejército, el gobierno, es decir, todas las estructuras que son la base de la civilización occidental, el socialismo pretende destruirlas a cualquier precio. Y tú te preguntas, bueno, pero ¿para qué el socialismo quiere destruir las estructuras? ¿Para qué el socialismo quiere destruir las estructuras? Bueno, con el mismo objetivo que Fidel Castro destruyó todas las estructuras en Cuba, o que Lenin destruyó todas las estructuras en Rusia, o que Hugo Chávez destruyó todas las estructuras en Venezuela, para ganar ellos, ¿no? Para que ellos sobrevivan. Hay una frase de una señora chilena que se llama Isabel Allende, que es la hija
no la sobrina, porque hay dos Isabel Allende, y la sobrina de Salvador Allende y la hija de Salvador Allende, ¿no? La hija de Salvador Allende el año pasado dijo una frase que es bien curiosa, ¿no? Y decía, no, lo que hay en Venezuela no es socialismo, ¿no? Que es una frase bien típica, ¿no? Es decir, no, lo que hay en Venezuela no es socialismo. ¿Por qué los socialistas, por qué los izquierdistas no quieren que la gente identifique lo que pasa en Venezuela con el socialismo? Para limpiar la marca socialismo. Pero lo que Isabel Allende no cuenta es que en los últimos 100 años el socialismo ha sido el mismo, ha tenido los mismos frutos y ha llegado al mismo punto con los mismos resultados, ¿no? Lo que estamos viendo hoy en Venezuela fue lo que dio al traste con lo que pasó en Rusia, con lo que pasó en Alemania, con lo que pasó en Yugoslavia, con lo que pasó en Checoslovaquia, con lo que ha pasado en Cuba, porque es el mismo experimento, la misma fórmula, los mismos resultados, ¿no? Y entonces eso es lo que pasa con el socialismo. Y en Estados Unidos, ¿Tienes tú en Estados Unidos el primer experimento socialista con Owens en New Harmony? El primer experimento socialista, un millonario inglés que era socialista compra una ciudad en el centro de Estados Unidos, una ciudad que se llama New Harmony, que era una ciudad de protestantes. El pastor era dueño de toda la ciudad. Entonces este millonario se la compra, ellos se mueven a otro lado y lleva y dice, aquí vamos a vivir socialistas, así que vengan todos los que quieran vivir de socialismo. Era voluntario, no era un país, era voluntario. Aquí vamos a esta ciudad es mía, así que todos míos, así que vamos a organizarnos socialistamente, vengan todos y se van todos para allá, y al cabo de un par de años terminan matándose a golpes y a cuchillazos, y tú no trabajaste tus horas, y tú sí, y tú no, y hoy a ti te tocaba limpiar eso hoy día, y como un departamento de jóvenes solteros de 19 años. Básicamente, terminaron a los combos y a las puñaladas y se acabó, y ese fue el primer experimento socialista en el siglo XIX, y uno pensaría que después de eso iban a decir, ya bueno, ya no más, y resulta que se lo han hecho con países enteros y con la mitad de la población, mundial a mediados del siglo XX. Así que no sé, sí, no, es así, realmente es así. Tú no puedes pretender cortar a todas las personas con el mismo modelo, con el mismo molde, ¿no? Porque recuerda, socialismo es colectivo, capitalismo es individualismo, ¿no? Individualidad, que son dos conceptos que se contraponen uno al otro, ¿no? Así, o tú vives en colectivo o tú vives tu individualidad, así, tu núcleo familiar, ¿no? Que por cierto, otra de las cosas del socialismo, para terminar la idea anterior, es que el socialismo quiere destruir todas las estructuras naturales. ¿Cuáles son? Bueno, en primer lugar, el individuo, que es lo primero que apareció en la historia del mundo, fue lo primero que apareció, el individuo. En segundo lugar, la familia. Y en tercer lugar, la estructura social. La estructura social natural, no artificial, que es lo que el socialismo, pues, intenta destruir, pero a capa y espada, ¿no? A capa y espada, sí. Es lo mismo y ha sido lo mismo por los últimos 100 años. Y sorprende ver que hay personas que todavía siguen apostando por el socialismo cuando el socialismo se ha aprobado de todas las formas. Hemos tenido socialismo utópico, socialdemocracia, socialismo del siglo XX, socialismo del siglo XIX, socialismo del siglo XXI, y ahora quieren ponerle socialismo democrático, ¿no? Esa es la última de Bernie Sanders, el comunista norteamericano, socialismo democrático, ¿no? Como si poniéndole un apellido a socialismo va a cambiar la esencia del socialismo, ¿no? Es decir, va a seguir siendo la misma cosa. Va a seguir siendo la misma cosa. Lo que pasa es que el mundo humano se construye desde los individuos que componen familias, las familias componen la comunidad, las comunidades componen una ciudad, y las ciudades componen un país, y ahí de ahí se compone un Estado. Claro, por supuesto. Los socialistas quieren que es el orden natural. Construya las ciudades que componen, que las ciudades construyan las comunidades, que las comunidades construyan a la familia y las familias construyan a los individuos. Totalmente al revés. Es al revés, porque el socialismo parte del colectivismo. Mira, en Cuba, por ejemplo, el individuo es nada. ¿No? Tú partes de la estructura jerárquica social. Es decir, está el gobierno, el Estado, un Estado omnipotente que lo controla todo,
que controla los medios de comunicación, que controla lo que vas a comer, lo que tú vas a pensar, lo que vas a decir, que te coge tu hijo del seno familiar y lo pone en una escuela para lavarle el cerebro, la escuela gratis, entre comillas, ¿no? Te lo pone en una escuela donde al niño aprende lo que el Estado quiere que el niño aprenda. Es decir, no tiene nada que ver con lo que los padres quieran para sus hijos. Es decir, los padres no tienen potestad ninguna sobre la educación de sus hijos. Absolutamente ninguna. ¿Por qué? Porque los hijos son propiedad del Estado. El techo es propiedad del Estado. La vaca es propiedad del Estado. La tierra donde tú estás es propiedad del Estado. El aire que tú respiras es propiedad del Estado. Tú estudias lo que el Estado quiere que tú estudies. Y al final, cuando te gradúas terminas tu carrera, vas a trabajar donde el Estado te coloca, donde el Estado te ubica. Entonces, trabajas para el Estado. El Estado lo que te da es una migaja para que puedas ni siquiera subsistir, malamente vivir, y te retiras a la hora que el Estado quiera que te retires, donde quiere el Estado que tú te retires, y has vivido completamente sometida al Estado. Ahora, el Estado no es una nube. El Estado no es una nube. El Estado está compuesto por individuos, y esos individuos tienen un fundamento y tienen una base sobre otros individuos. Entonces, para el Estado poder alimentar y poder reemplazar esa base, ¿qué es lo que hace? Se adueña de los espacios. ¿Cuáles son los espacios que necesita el Estado para poder lavar el cerebro a la gente para que puedan apoyar al Estado? Fácil. Medios de comunicación, educación y la salud. Y la salud no para curarte, sino para manipularte, para controlarte, para esclavizarte, ¿no? Porque esa es la trampa y el fetiche de todos los socialistas. Donde quiera que tú vayas a ver un Estado socialista, ¿qué es lo primero que te dicen? Salud y educación. Mira, tú puedes decir lo que tú quieras. Tú puedes decir lo que tú quieras. Tú puedes decirme que tú no eres socialista. Yo escucho un discurso de un socialista y nada más escuchando las dos primeras palabras, yo sé si es socialista o no. Porque viene con el teque de la educación y la salud. Sí, en Latinoamérica yo siempre he dicho que no hay capitalismo, no hay país, no hay partido capitalista. La derecha venezolana es socialista, la derecha chilena es socialista. Siempre están en la salud y la educación, la salud y la educación. Pero la salud ya es como el chantaje final. Porque ya si con la educación no te lavaron el cerebro, ya es como que si, bueno, si tú no estás de acuerdo con nosotros, no, tú tienes derecho a la salud. Te vamos a poner en la lista de espera para la cirugía. Pero hay otros que van primero que tú porque están de acuerdo con mis ideas y entonces al final no te opero nunca y te mueres. Entonces tú para que no aceptas el chantaje final. La salud pública viene ese chantaje final que es del socialismo. Sí, porque el problema es que, mira, lo que pasa es que muchas personas no entienden. Mira, ¿a quién no le gustaría, por ejemplo, que yo llegara a la puerta de tu casa y te dijera, mira, ¿sabes qué? No te preocupes por la educación de tus hijos. Yo le voy a dar escuela a tus hijos. No te preocupes por la salud tuya, de tu familia y tus hijos. Yo te voy a dar salud. Tú no te preocupes por nada, que yo me voy a hacer cargo de todo en tu vida, ¿no? Entonces, eso suena muy lindo, suena precioso, suena bellísimo. Sobre todo, pues, bueno, tú dices, bueno, me quito de arriba el pago de la escuela y me quito de arriba el pago de los servicios de salud. Lo que el socialista no te dice, la letra pequeña, la letra chiquitica abajo del contrato, es que por esos servicios tú vas a tener que dar tu alma. Vas a tener que vender tu alma, tu libertad, tu espacio, tu vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo la salud puede ser utilizada? ¿Cómo la salud puede ser utilizada para manipular y controlar a la población? Primero, con el control de la natalidad. Y vuelvo al tema del aborto. El control de la natalidad. En Cuba, la cantidad de abortos al mes no se puede cuantificar porque es masiva. Son miles de niños cubanos que mueren al mes en la mesa de cirugía de las clínicas y de los hospitales. ¿Por qué? Porque ellos controlan la natalidad. Entonces, con el control de la natalidad viene el otro engaño de Cuba y del socialismo, que es los índices de natalidad. El índice de mortalidad infantil y los índices de natalidad. Para Cuba es un privilegio, es un honor, es un orgullo mostrar la barrera de crecimiento demográfico, que es una columna y que no es piramidal, ¿no? Para ellos eso
los pone junto a Suecia, junto a Noruega, junto a Estados Unidos, porque tú comparas los gráficos de la demografía de Cuba y es idéntica a los países europeos, a los países desarrollados. Lo que Cuba no te dice a ti, que para lograr eso, ellos tienen que matar niños. No te lo dicen, no te lo dicen. En segundo lugar, el otro engaño de la revolución cubana, que no es revolución, es una mafia comunista socialista, es la mortalidad infantil, los índices de mortalidad infantil. Bueno, para ellos eso es un orgullo, ¿no? La mortalidad infantil en Cuba está, qué sé yo, en el 3, en el 4, en el 5, ¿no? Está mejor que la de Suecia, que la de España, que incluso la de Estados Unidos. Pero lo que Cuba no te dice a ti, que la tiranía de los hermanos Castro no te dice a ti, es que para llegar a esos números, la cantidad de niños que tuvieron que matar en el camino es enorme. Por ejemplo, los médicos en Cuba hay un fenómeno que se llama riesgo preconcepcional. Si tú eres, por ejemplo, tú eres una mujer embarazada que estás obesa, o que eres diabética, o que eres hipertensa, o que tienes problemas económicos, o qué sé yo, los médicos son extorsionados, obligados a perseguir a esa mujer para que se realice un aborto. Eso está establecido a nivel de gobierno, a nivel de Estado. Entonces, si eso no es limpieza étnica, si eso no es selección artificial, si eso no es fascismo, porque utilizar la muerte para manipular los números y manipular y tener control social, eso es puro fascismo. Eso es puro fascismo. Recordar también que esto no es que a las mujeres en Cuba se les aconseje abortar o se les sujeta a abortar, se les obliga a abortar. Sí, se les obliga, literalmente se les obliga. Es decir, son obligadas. En Cuba ejerce la prostitución, corrígeme, pero mucha gente que ejerce la prostitución en Cuba, mucha gente incluso que ejerce la prostitución homosexual es obligada por el Estado, muchos heterosexuales son obligados al Estado a prostituirse homosexualmente en las partes vacacionales. ¿Estoy en lo correcto o no? Sí, bueno, el problema de la Constitución cubana es que la Constitución cubana es una copia al carbón de la antigua Constitución soviética. Y para colmo para colmo de males, al principio del 2000, se le puso una enmienda a la Constitución cubana donde consagra al socialismo. El socialismo como el único sistema político y económico que puede imperar en Cuba. Es decir, que el socialismo no es un problema de elección, sino que está en la Constitución. No conozco otra constitución, yo no sé la constitución de Chile, ni la de Argentina, ni la de Brasil, pero que en una constitución te diga explícitamente que el sistema socioeconómico y político tiene que ser el socialismo. Oye, por el amor de Dios, yo no sé, yo creo que Corea del Norte sería el único país, ¿no?, que tiene eso consignado en la Constitución. Para ponerte un ejemplo, la Constitución de Chile, en un artículo a nivel, o sea, sin ser directamente, prohíbe tanto el socialismo como el capitalismo. Se consagra como una economía mixta, es decir, el Estado chileno es un Estado subsidiario que responde a sustituir los problemas de los que los privados no son capaces de hacerse cargo a través del mercado. Eso es lo que está diciendo que el capitalismo no funciona, pero que hay que dejarlo funcionar y todas las partes donde no funciona el gobierno tiene que entrar. Entonces te prohíbe el capitalismo puro porque no te permite que desaparezcan servicios que tal vez la gente ya no necesita y que por eso el mercado lo está entregando. Y también prohíbe el socialismo porque consagra que no puede ser, el gobierno no puede hacerse cargo de la economía. Y en Chile la izquierda reclama mucho por eso. Tienen un discurso, la Constitución chilena nos prohíbe a nosotros llevar a cabo nuestra agenda. Pero yo creo que no es tan malo. No es tan malo que tenga una línea o un Estado. Ahora, claro, que sea una línea decente, no una línea como el socialismo. Claro, no sé qué opinarías tú si la Constitución dijera eso, por ejemplo en Cuba, dijera este país no puede ser ni socialista ni capitalista, tiene que ser un país entre medio. No, pero pienso que el sistema económico no debería estar consagrado en las constituciones de los países, ¿no? Eso me parece un insulto y me parece un encasillamiento, ¿no? Sí.
Sí pienso y soy fiel defensor, o mejor dicho, soy un enemigo acérrimo de la intervención del Estado en lo que es la economía y lo que es la producción de riquezas, ¿no? Me parece que eso es una función netamente de los ciudadanos. Me parece que el Estado tiene pocas cosas que hacer en la vida de un país. Una de esas pocas cosas que le toca hacer al Estado, que en eso sí creo que el Estado tiene sus funciones, ¿no? Que por ejemplo, administrar justicia. Me parece que sí, que la justicia debe ser administrada por el Estado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando un grupo de personas, una comunidad, se reúne y establece sus leyes, es decir, las leyes que lo que hacen es garantizar tus derechos y los derechos de los demás, ¿no? Para que haya un estándar. Es decir, las leyes son necesarias. País sin leyes es un desastre, ¿no? Pero deberían hacer eso, porque hay muchas leyes hoy en día que, como decíamos, del IRS y todo eso, que pasan a llevar tus derechos más que respetarlos. Las leyes deberían tratar de respetar tus derechos, pero lo que hace muchas veces no es eso, en la práctica. Sí, la mayoría de las veces lo que hacen es violar tu derecho, pero bueno, eso sí es función del Estado, ¿no? O sea, por ejemplo, garantizar las leyes, ¿no? Las leyes, por ejemplo, que protegen los derechos individuales, tipo de cosas, ¿no? Administrar justicia, administrar seguridad, por ejemplo, las fuerzas del orden, ¿no? Las fuerzas del orden, administrar seguridad, defensa del país y otra cosa importante, la creación de infraestructuras. Creación de infraestructuras que sean capaces de proveer las bases para el desarrollo económico de una nación, ¿no? Por ejemplo, si hace falta, qué sé yo, para la circulación en las calles, por ejemplo, el sistema de acueducto, de alcantarillado, ese tipo de cosas que, bueno, muchas veces es difícil para un privado, ¿no? Muchas veces es difícil para un privado acometer este tipo de obras, pues bueno, el Estado sí puede, ¿por qué no? ¿Por qué no? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, el uso de la Internet de los satélites, eso comenzó con el Estado. Es muy, muy difícil para un privado poner un satélite en el espacio, ¿no? Se necesitan muchos recursos para eso, pero creo que ahí sí el Estado, lo que es la creación de infraestructura y de la Internet nos hemos beneficiado todos. La Internet es un subproducto de la carrera armamentista americana, ¿no? Y gracias a Dios a ese subproducto, pues tenemos Internet, ¿no? Claro, es que de pronto, como se ha visto en muchos países, hay dos formas de hacer esto de la infraestructura. Una es que el Estado directamente la construya, que tiene el problema de que el Estado muchas veces le cuesta saber dónde y cómo y cuándo. Y claro, la otra opción que se hace es que el Estado concesione con privado la construcción de infraestructura, lo que genera muchas veces problemas como de sobornos, cohechos y todo eso. Yo quería pasar, nos estamos quedando sin tiempo y quería que me dijeras tu pronóstico para Venezuela. ¿Qué pensáis tú? ¿Venezuela se acaba? ¿No estamos, se jodió? ¿50 años de socialismo? ¿Tienen alguna salida pronta? Mira, te lo voy a decir por experiencia personal. Por experiencia personal. El socialismo, después que llega a un país, es, no voy a decir imposible, ¿no? Porque no hay nada imposible, ¿no? Pero es bien difícil de erradicar. Te voy a poner un ejemplo. Ahí tú tienes a la MUD. La MUD es socialista. Ahora en enero salió un informe, se filtró un informe, donde dice que la MUD hizo un trato con Maduro por alcaldías y puestos en el gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, dime tú, ¿cómo una estructura opositora se va a sentar a negociar cargos políticos o posiciones en el gobierno con el gobierno al cual se opone? La otra cosa, la mayoría de los elementos que forman la MUD son socialistas, son izquierdistas. Por ejemplo, tienes a Henry Ramos Alú. ¿Qué es lo que es Henry Ramos Alú? Es vicepresidente de la Internacional Socialista. Tienes a Enrique Capriles, y esto no lo estoy diciendo yo, ¿no? Si tú te metes en YouTube y buscas el video, vas a escuchar a Enrique Capriles hablando de este asunto. Enrique Capriles se confiesa abiertamente ser un socialista y ser de izquierdas. Tienes, por ejemplo, a Lilian Tintori. El otro día Lilian Tintori, en una entrevista,
dijo que tanto ella como su esposo pertenecen a la Internacional Socialista. Entonces, tú tienes a un tirano con un sistema económico comunista, socialista, y tienes a una oposición que le molesta el tirano, pero no le molesta el sistema. Entonces, dime tú, ¿a dónde puede llegar Venezuela si el gobierno está en esa situación y la oposición está en la misma página que el gobierno, hermano? Es decir, yo no veo salida. Yo no veo salida al problema de Venezuela. Y si suponiendo en el mejor de los casos, que esto no va a pasar, pero suponiendo en el mejor de los casos, de que los miembros de la MUD consiguieran llegar al poder, no va a demorar tiempo en que aparezca un Chávez, en que aparezca otro Maduro. ¿Por qué? Porque tienen el germen adentro. El problema es el socialismo. ¿Qué pasa? Que Maduro es un socialista duro y la MUD es un socialismo light, socialdemócrata, qué sé yo, pone como tú quieras, pero es un socialismo light. Es como la Coca-Cola con azúcar de caña o con azúcar, con edulcorantes, ¿no? Con azúcar artificial. Ahora, con respecto a la otra pregunta que te quería hacer, tú estás al tanto de la política en Chile, más o menos lo que pasa tuvimos un gobierno de Piñera que se prometió de derecha y fue un poco como lo que les pasó a ustedes con George Bush, que fue como el engaño de que vengo de derecha, soy conservador, voy a bajar los impuestos, voy a ayudar a la empresa, voy a liberar los mercados, y muy poco de eso hizo. De hecho subió los impuestos 2 veces y el gasto público lo aumentó de forma desmedida. Y ahora vino Bachelet con una agenda completamente socialista, pero que cuando empezó a implementarla la gente no le gustó y está con una aprobación muy baja y no ha podido seguir implementando su agenda porque nadie quiere su agenda. La gente votó porque le prometieron todo gratis y apenas hubo la primera alza de impuestos se dieron cuenta que no era gratis y están todos muy enojados. Y en esa situación Chile se ve desde la disyuntiva de volver a elegir, por ejemplo, a Sebastián Piñera, que ya se comprobó que es un mentiroso. Y nos pasa mucho en los países hispanos de que tenemos esta derecha media socialista que es mentirosa, como le pasa a los españoles con Rajoy, que les ha dicho que les va a bajar los impuestos y ya por como 8 años y se los vuelve a subir, se los vuelve a subir, se los vuelve a subir. ¿Cómo se sale de ese círculo vicioso en el que te están mintiendo con un discurso? La derecha te miente y la izquierda te está diciendo la verdad, pero la verdad que te dice es macabra. ¿Qué haces tú frente a eso? Pienso que lo más importante es conseguir el poder, ¿no? Sí, me parece que lo que debe hacer toda oposición es tratar de llegar al poder, ¿no? Tratar de llegar al poder. Porque ¿de qué sirve una oposición que no aspira al poder? Eso es lo primero que hay que hacer, llegar al poder. Y una vez que tú llegas al poder, hay que desarmar las estructuras que alimentan el círculo vicioso. Voy a poner un ejemplo, el estatismo. Hay que sacar al Estado de la fórmula. El Estado, hay una frase de Ronald Reagan que dijo, el Estado no es la solución, el Estado es el problema. El Estado es el problema, el Estado no es la solución. Y hay otra frase celebrísima de Margaret Thatcher, cuando en un discurso público dijo, bueno, ¿qué dinero público? Aquí no existe el dinero público. Es decir, el gobierno no tiene dinero. El gobierno lo que hace es sacar el dinero del bolsillo de uno y ponerlo en el bolsillo de otro. Eso es todo lo que hace el Estado. Entonces, si nosotros, por ejemplo, como ciudadanos, asumiéramos la responsabilidad personal, esa es una, y tuviéramos la determinación de conquistar el poder para sacar al Estado de la fórmula, me parece que eso sería lo ideal. Hay un fenómeno que se ve mucho en Estados Unidos, que es el crony capitalism. ¿Qué es lo que es el crony capitalism? O capitalismo crony, ¿no? Es el capitalismo ese que trata de establecer regulaciones, pero ¿qué pasa? Para resolver el problema de las regulaciones, necesita intervenir aún más para resolver un problema que el mismo Estado creó. Entonces, esa solución al problema crea otro problema y crea otro problema. Y cuando tú vienes a ver el tamaño del Estado, el tamaño de la burocracia, el tamaño de las leyes, el tamaño de las regulaciones es tan grande que se convierte en una bola de nieve que nadie puede parar. Te voy a poner un ejemplo con el IRS. Me recuerdo de
recuerdo de un video donde sale Milton Friedman en Washington DC, en un cruce de calles, y dice: este edificio que tenemos aquí y tiene miles de burócratas y oficinas, está hecho para realizar campañas que hagan que la gente no fume tabaco. Y este edificio que está aquí, que tiene miles de oficinas y burócratas y gente contratada, está hecho para asignar los subsidios a las plantaciones de tabaco. Así mismo es, así mismo es. Te voy a poner un ejemplo con el IRS. Desde que Estados Unidos, aquí hay una cosa que se conocía como impuesto a las transacciones, ¿no? O flat tax, ¿no? Si todo el mundo pagaba impuestos a sus transacciones. Era mínimo lo que se pagaba de impuestos. Y el gobierno funcionaba de maravilla. El gobierno funcionaba de maravillas. Se creó el IRS. Bueno, ¿qué se creó con el IRS? Con el IRS se creó un problema. Se creó un problema. ¿Por qué? ¿Quiénes pagan impuestos? Como te decía anteriormente, los ciudadanos normales, los que tenemos un trabajo normal. Los sectores marginales, por ejemplo, los inmigrantes ilegales, los que trabajan por la izquierda, los sectores productivos no formales, la gente que gana dinero en efectivo, esa gente no paga impuestos. Entonces, el IRS, ¿a quién extorsiona? A los propietarios de casa, a los empleados normales y a los empleadores. Entonces, sobre estos tres elementos, los dueños de casa, los trabajadores y los empleadores, descansa todo el dinero que le entra al Estado para funcionar. Entonces, los sectores marginales, los sectores no formales, no pagan impuestos. Ahora, ¿qué pasa? Que si tú eres parte de ese sector no formal, vas a una escuela pública pagada con dinero de los sectores formales. Si tú te enfermas, vas a un hospital y recibes atención médica con dinero de los sectores formales. Entonces, estás creando una discriminación económica en el que estás extorsionando a la gente que cumple con la ley y estás perdonando a las personas que participan y se mueven en el mercado negro, en el mercado no formal, incluso en los inmigrantes ilegales, muchísimos de ellos, que en Estados Unidos son millones de inmigrantes ilegales, y muchísimos de ellos no pagan impuestos. No pagan un solo peso en impuestos, un solo dólar en impuestos. Entonces, eso crea un problema a la hora de cuando se habla del financiamiento estatal y de los impuestos. Ahora bien, a principios del 1900, la declaración de impuestos era hasta verbal. Era hasta verbal. La declaración de impuestos se llenaba en una hojita de papel. Una hojita de papel. Si usted ve empleados que tiene la IRS en todo Estados Unidos, es una empleomanía de miles de empleos. Se van miles de millones de dólares al año nada más para pagar a los empleados del IRS. Es en primer lugar. En segundo lugar, ¿cuál es el otro problema del IRS? Que se han creado tantos códigos, tantos códigos de impuestos, que si usted ve, es decir, yo necesito contratar a un abogado para que me llene el IRS. Yo necesito pagarle a un contador una fortuna para que me llenen mis papeles de impuestos. Porque si yo me pongo a llenarlo, es decir, yo no sé, porque es tanta la regulación, tanto el control, que se necesitan cada vez más empleados estatales, se necesitan cada vez mucho más recursos. Te voy a poner un ejemplo. A principios de los 2000, usted podía llenar sus taxes a través de internet. Usted iba a ver un contador y el contador le llenaba los taxes. Hoy, esos contadores ya tienen que sacar una licencia para poder llenar las planillas de los impuestos. Necesitan un website que tienen que pagar y necesitan tener contacto directo con el Estado. Es decir, se ha creado un monstruo tan grande, es como un snowball, como una bola de nieve, y eso no se puede parar. Cada año va a ser peor. La única forma de detener el IRS es, en primer lugar, eliminando el IRS. Y en segundo lugar, estableciendo un principio que se conoce como el flat tax. Todo el mundo paga impuestos. El pobre, el rico, el chiquito, el grande, el que trabaja por la derecha, el que trabaja por la izquierda, el que gana dinero efectivo, el que trabaja, el que no trabaja. Todo el mundo tiene que pagar impuestos. Con el Departamento de Educación pasa algo parecido. El Departamento de Educación en Estados Unidos surgió en el 1979. Fue una concesión de Jimmy Carter a los sectores, a los sindicatos de la educación. Hoy, el Departamento de Educación tiene 5,000 empleados
5.000 empleados del Estado, gente que no está haciendo nada, gente que está sentada en un buró escribiendo papeles y llenando papeles y haciendo basura. Y esos 5.000 empleados chupan 73 billones de dólares. Alex, estoy seguro, sí, te lo firmo, que el Departamento de Educación chileno, es decir, el Ministerio de Educación, tiene más de 5.000 empleados y somos un país más pequeño. Pero te quería contar que el Estados Unidos, antes de tener IRS, antes de tener impuestos modernos, cuando tenía este impuesto a las transacciones, que era muy pequeño y que se veía solamente las transacciones contractuales de comprar cosas, todo eso como una especie, acá en Chile le llamamos Viva, ganó 2 guerras a Inglaterra, el imperio más poderoso del mundo, ayudó a la independencia de Texas y California, y una guerra contra México, le prestó plata a Chile para su independencia, le prestó plata a varios otros países para que realicen su independencia. Es decir, que no era un país pobre por tener un impuesto pequeño, era un país extremadamente rico que se estaba convirtiendo de ser un grupo de campesinos en el 1770 a ser muy educada y muy industrializada y muy poderosa en el 1900. Por lo tanto, ese discurso que siempre te van a decir que bueno, pero es que los países necesitan esos impuestos para surgir es claramente ridículo si consideramos cómo creció Estados Unidos en el siglo XIX y cómo fue en decadencia en el siglo XX. ¿Qué opinas tú de eso? No te escucho. Sí, así mismo es, así mismo es. Es decir, el gobierno, el Estado, lo único que ha hecho es absorber recursos a una velocidad increíble y absorberlos para mal, ¿no? Entonces, la respuesta a tu pregunta es cómo yo eliminaría el círculo, en primer lugar, sacando al Estado de la fórmula. Es la única forma de parar esta vorágine y esta bola de nieve que crece y que cada día aplasta más al individuo y cada día, pues, por supuesto, pone a los funcionarios más en alto. Y en este sentido te voy a poner un ejemplo. En la administración de Donald J. Trump, por ejemplo, él congeló la contratación a todos los agentes y todos los empleados federales. Es decir, ya el gobierno no puede contratar a más nadie, en primer lugar. En segundo lugar, él dijo que iba a aprobar nuevas regulaciones, pero que con esa nueva regulación eliminaría 2 regulaciones. Número 3, contrató a una señora, nombró a una señora secretaria de Educación, o que es lo mismo, ministro de Educación, que se llama Betsy DeVos. El objetivo de Betsy DeVos es traer a la luz un sueño de Ronald Reagan, hacer desaparecer al Departamento de Educación. Y no dudo que dentro de poco Donald J. Trump también se proponga, o ya él dijo que iba a traer una gran reforma al sistema de impuestos, al sistema de taxes, al sistema tributario. Bueno, imagino que parte de esa revolución al sistema de impuestos venga también un gran golpe al IRS. Me imagino que dentro de sus planes esté también, si no eliminarlo, porque bueno, o sea, que es una estructura gigantesca, es difícil ya a estas alturas pues eliminarlo del tamaño que tiene, pero sí por lo menos darle un golpe mortal al IRS. Alex, fue un tremendo gusto tenerte. ¿Algún mensaje a los chilenos que queremos defender el capitalismo y tener un país verdaderamente capitalista, conquistar la única revolución posible? Porque el socialismo se robó esa palabra, pero ellos lo que hacen no es revolución, sino que robo a mano armada. La única revolución de la gente, de los trabajadores y de las fuerzas productivas, es la revolución de los capitalistas, ¿cierto? Y en ese sentido, y hasta el mismo Marx lo reconoce cuando dice la burguesía es la clase más revolucionaria de la historia. Y en ese sentido te quería preguntar si tienes algún consejo, como para ir terminando esto, hacia los revolucionarios chilenos y los capitalistas chilenos que queremos conquistar tener un país próspero, libre y pacífico. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos que utilizar? ¿Cuáles son las medidas que tú nos dices que deberíamos tomar ahora que somos pocos y que estamos haciendo fuerza de poquito? Bueno, yo nací y me crié en un país comunista, ¿no? Y si el Estado fuera la solución a los problemas de un país,
Cuba sería un paraíso y no lo es. No lo es, en ningún sentido. No lo es en ningún sentido. Entonces, teniendo la experiencia de haber nacido y haberme educado y haberme criado en un país comunista, ¿no? Particularmente pienso que lo primero que hay que hacer es crear una revolución cultural con respecto en torno al capitalismo, ¿no? Es decir, la palabra dinero no es una mala palabra. La palabra riqueza no es una mala palabra. El rico no es una mala persona. De hecho, ahí yo a veces me pongo a pensar, bueno, si el objetivo del socialismo es acabar con la pobreza, ¿por qué odia al rico, no? ¿Por qué los socialistas odian al rico? Es decir, si en un barrio, en una cuadra, no en una manzana, usted tiene 10 ricos y 50 pobres, bueno, ¿cuál es el objetivo suyo? Llevar esos 50 pobres al nivel del rico, ¿no? No llevar al rico al nivel de los pobres, que es lo que hace el socialismo real, ¿no? Y usted dice, bueno, me despreocupo de estos 10 ricos porque ya estos resolvieron el problema. Ahora yo como buen socialista, mi misión es resolver el problema a los 50 que siguen siendo pobres, ¿no? Pero el socialismo no es así. Entonces, la palabra riqueza no es mala. La palabra negocio no es mala. La palabra capitalismo no es mala. La palabra derecha no es mala. Es decir, nosotros tenemos que hacer una revolución cultural en torno al vocabulario, a la mentalidad y a la cultura capitalista. A la cultura capitalista, la cultura del negocio, la cultura del dinero. Mira, te voy a poner un ejemplo, una cosa que yo veo muy bien. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, los niños desde pequeños venden productos. Lo venden literalmente, van con su cajita de chocolate y venden cada barra de chocolate a $1, a $1, por ejemplo. Y eso me parece extraordinario porque le enseña a los niños el valor del dinero, el valor del negocio y los enseñan a vender un producto. Bueno, eso en Cuba es impensable. ¿Por qué? Porque es malo. La generación de riquezas es mala, ¿no? Entonces el socialismo que pretende acabar con los pobres, bueno, te estigmatiza, por ejemplo, la creación de riqueza, ¿no? Eso en primer lugar. Y me parece que esa revolución cultural ya está sucediéndose. Y está sucediéndose precisamente en los medios no formales, como como YouTube, como Facebook, como Twitter. Me parece que esa revolución cultural ya está aquí. Esa revolución cultural a favor de la derecha, a favor del capitalismo, a favor del libre mercado, a favor de la propiedad privada. Me parece que ese es el primer gran obstáculo que los capitalistas tenemos que romper, ¿no? Es decir, acabar con el dominio cultural de la izquierda. Esa es la primera. En segundo lugar, me parece también que es aconsejable la organización política. Es decir, grupos políticos de apoyo. Personas que se puedan reunir en grupos, porque una persona sola no puede mover el engranaje social, ¿no? Se necesita gente para eso. Porque el poder está fundamentado sobre la gente, ¿no? Cuanto más gente estén por debajo de ti, más poder tú tienes. Y no por debajo de ti en el sentido que tú lo vayas a explotar o lo vayas a utilizar o lo utilices como el pastor que devora las ovejas. No en ese sentido. Pero sí, cuantas más personas se reúnan en torno a una estructura, más poder tiene esa estructura. Eso sí es una realidad, porque el poder viene de la autoridad que la gente le concede a esa estructura. Entonces me parece que la capacidad organizativa es lo primero. En segundo lugar, tratar de conquistar los poderes y los espacios políticos a través del Congreso, del Senado, de las alcaldías, de las municipalidades, de las provincias. Es decir, si esos grupos, esas estructuras humanas consiguen poner o consiguen infiltrar a sus agentes de poder dentro de las estructuras políticas, pueden cambiar las leyes. Pueden cambiar las leyes a favor del pueblo, ¿no? Entonces, eso me parece que es vital, alcanzar el poder político. Es decir, que tú puedas sentarte en un Congreso o en un Senado y decir, bueno, mira, estas leyes son malas, hay que eliminar estas leyes. Y mover políticamente los hilos para precisamente abrir el espacio y quitar regulaciones, ¿no? Me parece que eso es otro paso importante. Y, por supuesto, lo más importante es poder llegar a ser presidente de un país, ¿no? Poder llegar a ser presidente de un país. En Latinoamérica se ha estigmatizado
todas estas cosas son un estigma. Todas estas cosas de las que yo estoy hablando son malas. No, tú tienes que ser humilde, tienes que ser modesto, no puedes aspirar al poder, no puedes producir riqueza, no puedes... No, todo eso es malo, ¿no? Pero es que lo que los ciudadanos no nos hemos percatado es que precisamente las estructuras de poder nos han inflado estas falsas concepciones en la mente. ¿Para qué? Para mantenerse ellos en el poder y para ellos establecer su agenda sin oposición y sin resistencia. Entonces, si nosotros pudiéramos desafiar esas estructuras izquierdistas, globalistas, socialistas, estatistas, desde las mismas estructuras de poder, me parece que eso sería lo ideal. Primero, una revolución cultural y también la conquista del poder por las vías democráticas y pacíficas, como hacen todos los países del mundo y como hace todo el mundo. Es decir, no es lo mismo tener un presidente capitalista que un presidente socialista. Eso no le cabe duda a nadie. Entonces, esa sería mi interpretación de la realidad. Si estuviéramos en condiciones más parecidas, por ejemplo, a las que tienen hoy en día Ecuador, Cuba, Venezuela, ¿se justificaría una insurrección armada? No, por supuesto. Por supuesto. Mira, yo te voy a hacer un ejemplo, te voy a dar un ejemplo. El primero que habló del tiranicidio fue Santo Tomás de Aquino. Para Santo Tomás de Aquino, el tiranicidio es un deber. El tiranicidio es un deber y yo estoy plenamente convencido de que la insurrección, que la rebelión es un derecho de los pueblos para librarse de la tiranía. De eso no le quepa duda a nadie. Incluso la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su preámbulo, que por supuesto no es que yo crea ni sea fanático de la Declaración de los Derechos Humanos, porque a mí las Naciones Unidas es comunista, izquierdista y globalista, pero aún así ellos siendo izquierdistas, ellos reconocen que es deber de los estados, es deber de los gobiernos crear un estado de derecho para que el pueblo no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión. Es decir, que ellos mismos reconocen que cuando las estructuras no satisfacen al pueblo, el pueblo tiene derecho a la rebelión. Es decir, eso no le quepa duda a nadie. Juan de Mariana, otro católico, otro teólogo, también habló del y no solamente lo veía como una necesidad, sino como una obligación moral de los ciudadanos oponerse al tirano por todos los medios posibles, incluido la violencia. Es decir, que eso está bien documentado. Y en la historia del mundo, las rebeliones populares contra la tiranía han estado más que justificadas, contra los reyes, contra las monarquías, contra las tiranías. Y entonces es parte de la civilización, es parte, pienso, como muchos sociólogos y muchos filólogos y muchos filósofos creen, que la rebelión, la insurrección y que la lucha armada es parte de los derechos naturales de los pueblos para mantener la libertad y la prosperidad. Está sin micrófono. Voy a empezar a despedirme. Ha sido una excelente conversación con Alex González. Yo soy Sebastián Izquierdo nuevamente. Esto fue Capitalismo Revolucionario. Voy a darle un paso a Alex para que se despida. Pero antes quería recordarle a la gente de Chile, a todos los chilenos que están viendo esto, que tenemos manifestación, que vamos a protestar fuera del Servicio de Impuestos Internos el día 18 de marzo a las 6 de la tarde. Nos juntamos en Alameda con la Ahumada, vamos a ir caminando hacia allá a protestar contra nuestro propio IRS, el que no tiene nosotros, y esto no es por interés personal, como nombraba claramente Alex, las personas que trabajamos, y yo soy uno, por fuera del sistema, no pagamos impuestos. Yo no pago impuestos cuando yo toco la guitarra en las micros y toco la guitarra en la vereda y con eso vivo, y me va muy bien. Pero, aunque yo no pague esos impuestos, sí quiero vivir en un mundo menos violento, en un Chile más próspero, en un Chile más pacífico, y por eso lo hago. Creo que muchas personas que sí están siendo víctimas de esa violencia no están siendo dispuestas a rebelarse. Pero como decía también Alex, es una obligación moral de cualquier persona que tenga una mínima autoestima oponerse a la violencia injustificada de la extorsión del gobierno. Así que le doy un pase a Alex para que se despida. Esto fue Capitalismo Revolucionario y buenas tardes. Sí, gracias a ti, Sebastián, y gracias también a los que estuvieron con nosotros en este encuentro, en este conversatorio, y bueno, espero que se repita.
Ya lo vamos a repetir, lo vamos a repetir. Buenas tardes.